Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-arba, nawaitu al-usa, nawaitu al-halva, nawaitu al-itikas, nawaitu al-sur, nawaitu al-rato al-jami. Meded ya Seydi, Meded Dastur, Gran Sheikh Abdul al-Faisal al-Istani, Dastur ya Maulana Sheikh Nasir Adil al-Haqqani, Dastur ya Maulana Sheikh Mehmed Adil al-Nashbani al-Rabbani. Dastur, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rabbi al-Awwal Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Sheikh Nasir y su hijo Maulana Sheikh Mehmed uno fue y otro es, y los dos son grandes explicadores de la Sharia. La Sharia es un océano a cruzar. La Sharia es lo que nos permite cruzar ese océano arriba de un bote. Si nosotros nos ponemos en la tárika, con las leyes de la tárika, con nuestro maestro, es facilísimo. Si nos complicamos, porque la Sharia es difícil para el que no quiere cumplirla. Cumpliéndola, la vida es fácil. La Sharia no son unas leyes imposibles, todo lo contrario, son leyes pensadas, modernas, pensadas para nosotros. Pero gratis no es la Sharia. Requiere algo de nosotros. O haber nacido sin un impulso específico hacia ciertas cosas, o ser completamente obediente por naturaleza, o hacer el esfuerzo de cumplir con la Sharia, que es la posición en la que estamos la mayoría de todos nosotros. Debemos esforzarnos para cumplir con la Sharia, porque no es fácil para nosotros, porque no fuimos criados, ni educados, ni vivimos en un país con Sharia, nada. No alcanza un paquete de curitas para tapar la cantidad de agujeros que hay. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que esforzarnos constantemente en cuidar nuestra relación con la Sharia como si tuviéramos un huevo en el bolsillo, con esa delicadeza. Ustedes imaginen que alguien les diera un huevo en el bolsillo y dijera, devolvémelo a la noche y no tenés que romperlo. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Tendrían que estar todo el día pensando en el huevo. Porque si se olvidan del huevo en un momento, ¡trash! Rompieron el huevo y están sucios. Así tienen que ver la Sharia. La Sharia es un huevo que nos dan cuando empezamos a tener uso de razón, y debemos entregar ese mismo huevo cuando nos vamos. Y debemos cuidarlo durante 60, 30, 70, 80, 90, 100, 50 años. Nuestra relación con la Sharia debe ser vista como tener un huevo. Para unos puede ser un huevito de codorniz, fácil de guardar incluso. Pero ¿qué pasa si el huevo que nos dan es de avestruz? Entonces, mucho cuidado. Así debe ser tomada. Desde hace 5 años, cuando Maulana Sheikh Nasir, ya vamos para 6, cuando Maulana Sheikh Nasir nos autorizó a movernos por América, y empezamos, desde el desconocimiento total, un trabajo absolutamente titánico, pero que nunca lo vimos en su inmensidad por la locura que poseemos, ¿no? Por la misma cosa que nos hace pensar que podemos. Cuando empezamos a ver la dimensión de esto. Y en todos lados donde vamos que hay musulmanes, nos topamos con la Sharia, con la falta de, o con la adaptación de esta al modus operandi de cada país.
Y esto lo vimos en España, en los 3 años que viajamos a ella, por orden directa de Maulana Sheikh Nasir Nabil al-Haqqani, a hacer un trabajo que debemos haber hecho muy bien porque no quieren que vayamos más, así que bárbaro. Así que lo hicimos perfecto, mashallah. Luego México, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay. Y en los otros lugares donde no viajamos y vemos y conocemos y tenemos relación, Venezuela, Chile, Panamá. En todos lados hay problemas con ciertas partes de la Sharia. En todos esos lugares que mencioné, llegaron musulmanes hace 40, 50 años a hacer un desarrollo de Islam. Llegaron musulmanes mucho tiempo antes, por supuesto, pero se ocuparon de sus asuntos. Pero desde hace unos 40 años atrás, más o menos, empezaron a llegar ciertas líneas islámicas y empezaron a fomentar la vida islámica de una forma u otra. Y hoy vemos, y es una de las cosas que más problemas trae, las constantes preguntas sobre la aplicación de la Sharia en el matrimonio. Y aquí es muy importante aclarar algo. Nosotros pertenecemos a una tariqa y tenemos un maestro, por lo cual le preguntamos todo a ese maestro, y ese maestro nos guía. Por ejemplo, Maulana Sheikh Nasir, el padre de Maulana Sheikh Mohammed Adil, aconsejaba que en los países donde la poligamia está prohibida, aconsejaba no casarse más de una vez. Es decir, no tener más que una sola esposa. Primero, porque las leyes del país lo hacen ilegal. Segundo, porque en países donde esto no está entendido como algo normal, se presta para muchas cosas y hay muchos constantes tentaciones que hacen que esto se repita una y otra y otra y otra vez. Así que Maulana aconsejaba no. Una sola esposa, traten de que su vida con esa esposa trabajen para que esa vida sea una vida agradable, que los complete como hombres, que las complete a ellas como esposas. Y ese es un trabajo que no nos deja tiempo libre. Construir un matrimonio, uno a veces hay quien tiene más suerte y encuentra la media naranja, y esa media naranja, claro, media naranja y media naranja hacen una naranja. Pero tampoco se puede colocar en cualquier lado la media naranja para que quede justo, ¿vio? Corten esta noche una naranja y pruébenla. Hay una sola posición que encaja y hace que uno vea una naranja. Así que hasta encontrando la media naranja requiere movimiento. Ni hablemos cuando esta mitad es una naranja y la otra es una ciruela, o una manzana, o una sandía, cosa que ocurre muy normalmente. No quiero decir de qué lado es la sandía, por favor. Entonces, si tienen la suerte de encontrar la media naranja, alhamdulillah. Pero si no, tienen que tratar de adaptar. Y eso es un trabajo grande y largo. Veo muy preocupado que mucha gente que conoce el Islam, que han estudiado, son hafiz, o están cerca, saben mucho Corán, muchos hadices. Si no son doctor en Sharia, andan cerca, y adaptan las cosas según su conveniencia. Entonces, las mujeres aquí no tienen mucho para hacer porque la ley islámica es clara. Entonces hay hombres que simplemente se dejan llevar por sus deseos y adaptan la religión y la Sharia a su gusto. Pero hay algo que no toman en cuenta. Esta es una religión viva, no está muerta, no es una letra muerta. Y hay muchas cosas en ella importantísimas. Y una de las más importantes es que no debemos dañar a nadie. Nunca, jamás. Incluso cuando hay permiso para hacerlo, debemos ser controlados en el daño que hacemos, como en la guerra, por ejemplo.
que por supuesto hay permiso para una batalla, hay permiso para la guerra, hay permiso para hacer daño al otro lado. Es más, el objetivo de la guerra es que el daño sea tan grande que el otro diga, basta, no quiero más. Entonces yo puedo decir, gané. Hasta cuando es así, el daño debe ser acotado y controlado, y están prohibidos un montón de daños que podrían ser lógicos si no fuéramos musulmanes. Entonces, eso es fundamental, es primero a todo, primero a cualquier otra cosa. Por lo cual, si ustedes van a dañar a quien es la madre de sus hijos, a quien es su compañera por 10, 15, 20 años, que los apoyó, los ayudó, por un deseo, por una insatisfacción no resuelta, porque una ley lo avala, están locos. Y están haciendo algo que no es islámico, porque el no dañar está por arriba de todo. Por arriba de todo. Así que Maulana, cuando le venían en los países que sí había permiso, les decía siempre esto otro. Le decía que su esposa le dé permiso para casarse de nuevo. Había gente que no lo conseguía ese permiso y volvía una y otra. Y yo sé de gente que ha insistido 20 años con esto. Y a veces obtuvieron un permiso de Maulana por hastío y cansancio. De más sí, casate. Sin el permiso de la otra, de la primera. Y hubo gente que consiguió el permiso de la primera porque su esposa primera entendía que estaba todo bien. Había sido educada de esa forma, sus padres. Es decir, es más fácil cuando la educación es histórica en esta historia. Cuando el ADN nuestro es musulmán, como inshallah va a ser dentro de 3 o 4 generaciones nuestros descendientes, los hijos de los hijos de los hijos de mi hijo. Pero hoy es todo nuevo y en América no hay esto, salvo que uno piense en trampa, imagine cosas raras. Y ahí entra un juego importante. ¿Cómo hacemos para luchar con esto? Que por un lado está permitido y entonces nos da un aliciente como que, lo puedo hacer. Y por otro lado estamos bombardeados con el sistema satánico de que la mujer está ahí para vender cubiertas, hierbas medicinales, autos, tiempo libre. Y entonces nos entran, nos bombardean, boom, 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 boom. Bueno, hay 3 recetas. Una de ellas nos las enseñó, la sabíamos, pero es lindo verlo en acción. Nuestro sultán, Maulana Sheikh Mehmed, ahora cuando vino, estábamos en Chile, en Santiago, caminando en un parque, Parque Nacional de la Quebrada, creo que se llama, arriba de Peñalolén. Íbamos caminando y era una subida así. Y pero supuestamente había preguntado y había una entrada al río y él la buscaba, no la encontramos. Llegamos al río bien arriba y cuando empezamos a bajar volvieron a buscar la entrada al río y de pronto se vio la entrada al río, ahí estaba, había que bajar un poquito y Maulana venía adelante y ¡zum! Se mandó, y en cuanto asomó en el barranco que el río estaba allí, hizo ¡piu! Y dobló, pero con una velocidad dobló que no te puedo decir. Entonces, bueno, los que veníamos con él, ni miramos por qué dobló, seguimos con él, pero no habíamos tenido tiempo ni de doblar para ir a donde él iba. ¿Qué pasó? Había mujeres en bikini, tomando sol, con sus esposos, con sus novios, con sus hermanos. Y Maulana hizo ¡uy! Y se fue. Y después nos dijo por qué. Porque hay que evitar eso, porque entra por los ojos y hace daño. Daño, mucho daño. Entonces, hay que evitarlo de todas formas. Y él nos mostró cómo hacerlo. Simplemente yéndose. Primera cosa. Segunda, trabajar. Hay que hacer ejercicio físico. Y si no tienen un trabajo físico, vayan al gimnasio. ¿Sí? Es preferible que transpiren haciendo pesas. Así no tienen energía sobrante que entra a actuar la química del cuerpo y a crear problemas. Y el tercero y el fundamental es nuestra propia autoeducación, la cual guiamos con dhikr y con pensamiento guiado por nosotros. Y eso es ser un adulto, hacernos cargo de todo.
Nos tocó esta época, nos tocó esta época. Así que se puede. No hay que dañar a nadie, por lo cual no se puede decirle a una esposa de 20 años que nos dio 3, 4 hijos que querés casarte con una chica de 18. Si ella no quiere, olvídalo. Así debería ser. Entonces, no adapten la Sharia a su uso. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que muchos se casan mal, entre gallos y medianoche, decimos aquí, porque lo único que quieren hacer es sacarse el gusto, nada más. Y no les importa todo lo que rompan en el camino. Y es otra cosa que está mal. Se usa mucho, también he visto, los famosos 40 días, que no es así. No es para eso. Lamentablemente algunos supuestos sheiks llegaron a nuestros países con estas informaciones en sus momentos, de 20 años atrás, 30. Y mucha gente no sabía nada de nada y lo tomó en cuenta y hoy se replica como que fuera un permiso, y no, no es un permiso. Primero que está acotado a ciertas particularidades, a ciertos casos muy específicos. No es, me caso con fulana, apruebo y ya está, y en 40 días me divorcio. No, no es así. Pero lamentablemente, incluso en Argentina tuvimos gente illuminatis que llegaron y cambiaron las leyes, y la gente hoy todavía quiere creer que eso es así. No, no es así. La Sharia es muy clara, muy simple. Uno puede tener 4 esposas, sí las puede tener. La Sharia lo admite. Pero hay que ver la lógica y el criterio, y hay que ver cómo se adapta a la época de la historia. Y como les digo, tenemos un sheikh, nosotros tenemos una tarika y tenemos un sheikh. Y ese sheikh nos dice sí, no, hágalo, no hágalo. Maulana Sheikh Nassim contaba siempre que tenía pánico de mirar mujeres cuando estaba con Gran Sheikh Abdullah, porque siempre tuvo miedo que Gran Sheikh Abdullah lo casara, de vuelta, otra vez. Entonces se cuidaba muchísimo. Maulana Sheikh Nassim era un hombre occidental prácticamente, bonito, y que vos lo ves, hablaba y te miraba. Maulana, su hijo, es otra cosa, pero él se movía en el mundo, entonces, y su luz irradiaba y todo el mundo quería hablar con él y mirarlo, y hay un montón de películas donde él está y las mujeres se acercan y hablan con él. Pero cuando estaba Gran Sheikh Abdullah, que no tenemos ninguna película, pero lo contó él directamente, le daba pánico atroz porque lo había visto en acción a Gran Sheikh, y sabía que si Gran Sheikh le decía, te tenía que casar con ella, tenía que casarse. Entonces no daba ninguna posibilidad, le dio durante los 40 años que fue su discípulo, 30 años que fue su discípulo, no le dio ninguna posibilidad a Gran Sheikh que fuera a pensar que él necesitaba otra esposa más que la que tenía. Ahí tienen otra buena forma de hacer las cosas. Así que, sumado a que hay que tener ganas de complicarse la vida, ¿saben? Cada esposa debe ser tratada igual, debe tener las mismas comodidades, los mismos regalos. Hay un famoso cuentito de Harun al-Rashid, que tenía todas las mujeres que tenía que tener, y entonces una le dijo, tienes que decirnos quién es la que más amas. Y dijo, ya lo voy a hacer. Entonces le regaló un anillo con una piedra igual a todas, y le dijo que cada una que se le regaló le decía, tienes que guardar este anillo en secreto porque tú eres la que más amo. Así todas contentas. Muy complicado, muy complicado. Todos los hijos deben ser tratados igual. Entonces, vamos. Hay forma de salir de estas situaciones que, por supuesto, nos toman a todos. Shaitán está ahí esperándonos. Si no es por el lado ese, es por otro, o por otro, por otro. Plata, poder, dinero, gula, mujeres. No estamos inventando nada, ni estamos diciendo que es un bicho raro. No. Precisamente como es común, debemos estar atentos con esas cosas. Debemos estar muy atentos. Y debemos no dañar, y debemos no... Gente buena, gente que trabaja en el Islam, que hace cosas buenas por el Islam, y capaz que va a ir al infierno por adaptar la Sharia para cumplir con sus necesidades o sus deseos, nada más. La Sharia no se adapta, la Sharia es muy clara, y no permite ciertas cosas. Y cuidado con otra trampa más que escucho por todos lados, que es aplicar la ley de la esclavitud. La ley de la esclavitud, que está de la época que estaban permitidas las esclavas, con las esclavas se podía hacer cualquier cosa. Pero no hay más esclavas.
La esclavitud estaba derogada en todo el mundo y el Islam fue uno de los primeros en derogarla. Venía de otra época. Entonces en el Corán encontramos un montón de conexiones con el uso de las esclavas. Pero, hola, la esclavitud se terminó. Entonces, no apliquen esas leyes que en algunos casos no son muy claras al año 2016 a América o a Europa. No. Piensen y siempre consulten con su maestro, los de nuestra tarika. Y los que no tienen nuestra tarika, busquen un anciano, imán, sheikh o lo que fuera, y pregunten. Acuérdense que la consulta en el Islam no solamente es permitida, sino que es casi obligatoria. Entonces, no se basen en el libro, porque el libro los puede trampear. Ustedes pueden hacer trampa en qué parte leen y qué parte comprenden. Acuérdense que el Corán está vivo, pero está la gente que siempre los puede guiar. Y por supuesto, no busquen a la gente que saben cómo lo va a guiar, porque si van al imán que tiene 7 esposas, no 4, la respuesta la saben cuál va a ser. Busquen un anciano que ya haya ido y vuelto varias veces y que esté esperando más cerca de su Señor, porque cuanto más cerca de tu Señor está, menos problemas crees y menos posibilidades de fallar crees. Hay una anécdota muy linda en el Corán cuando el oasis de Jabar, creo que era, que le costó mucho al santo profeta Muhammad, muchísimo, y mucho daño se ocasionó, y incluso después de eso hubo un pedido del santo profeta que no quería derramar más sangre, porque la arena se tiñó de rojo cuando terminaron. Pero lo interesante es que cuando finalmente logran entrar al oasis de los judíos, de estos judíos muy resistentes, y bueno, las leyes eran claras, pero el santo profeta Muhammad no quiso, como todavía era una época donde estaban las leyes cristianas, estaban las leyes judías, estaban las leyes islámicas, todas en el mismo lugar, moviéndose, el Islam estaban haciendo. Entonces, por inspiración del arcángel Gabriel, de Jibril, llamó al rey de la tribu esa, que había sido herido con un dardo envenenado, con una flecha envenenada, y le quedaba poco y nada de vida, y había sido el rey mucho tiempo y venía de reyes, y le dijo: ¿viste lo que pasó? Sí. Según tu ley, la tuya, dime qué tengo que hacer con tu pueblo. Y el rey le dijo: tienes que matar a todos los hombres, quedarte con las mujeres, vender los esclavos, cortar la cabeza al resto. Y el profeta lo hizo. Fue terrible. La sangre en el desierto bañó el desierto rojo. Pero lo hizo según la ley del que era prisionero. Y el rey aplicó la ley pura porque estaba más cerca de la muerte que de la vida. Y no quiso hacer ningún favor a nadie. Dijo: acá tengo que congraciarme con mi Señor. Y aplicó la ley de él limpia, que era la ley judía. Simplemente. Era lo que había que hacer. Entonces, busquen gente que pueda darles una indicación. Y recen mucho y piden inspiración en su corazón. Pero no dañen, no lastimen y no creen problemas. Y menos en nombre de una sharia que no es así. Acuérdense, estamos en el 2016 y estamos en países creando el Islam. Ellos, nosotros, todos aquí en este lugar de América, hace 40 o 50 años como máximo que estamos haciendo esto. Nosotros hace 20, 25, otros hace 40. Cuidado, porque somos los iniciadores de un ciclo. Nadie duda que en 20 o 30 años toda América va a ser musulmana. Nadie lo duda. Pero la responsabilidad sobre nuestras cabezas es mucha. Somos las personas que estamos desarrollando esto. Así que debemos extremar el cuidado en esto. Extremarlo. Porque de nosotros nace un estirpe. Y después van a decir: no, porque esto... No, cuidado. Cuidado. Cuídense mucho. Tengan en cuenta que mucha gente nos mira y mucha gente nos ve.
y sobre todo a los líderes de las comunidades y de los grupos, sean extremadamente cuidadosos con estos detalles, sobre todo en el plano la Sharia con las mujeres, tremendamente cuidadosos. Protéjanse, protejan a su gente, enséñenle a sus niños cómo es esto. Y entonces va a haber mucha gente feliz y agradecida. Hagan las cosas mal y va a haber mucha gente infeliz y desagradecida y lo vamos a pagar todos en las tumbas. Todos. Entonces, pongan su corazón en el lugar adecuado y todo en el lugar adecuado. Manténganse puros y limpios. Porque Alá nos dio el permiso a través de la pureza, no a través de la impureza. Si para satisfacer nuestros deseos debemos ser impuros, no hay permiso. La pureza es lo único que nos da permiso. Y viene de él, y es halal. Y lo halal es lo que hay que buscar. Porque lo halal es bueno, lo halal no trae problemas, lo halal solamente trae alegría a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando salen de lo halal, ni siquiera llegando al haram, ya en el makruh ya estamos en problemas. Así que por favor, hagan una introspección en su corazón antes de dañar, antes de hacer cosas que después las vamos a pagar y las va a pagar las generaciones que vienen incluso, fijándose en quiénes fueron los que trajeron el Islam a estas zonas. Sean cuidadosos y tienen un sheikh, los que tienen un sheikh pregúntenle a él. Y los que no, busquen gente noble en nuestra religión, que la hay mucha. Gente sana en nuestra religión, que la hay mucha. Y escúchenlos. Wa min ala tawfiq, bi hurmati habibi, bi hurmati al-Fatiha.